Listo, entonces vamos a darle continuidad al proyecto de gestión de tickets. Listo. Donde lo dejamos la última vez, ¿cierto? Es que tenemos, pues creamos el proyecto desde cero, agregamos Bootstrap en la última versión que está estable, la 4.1, creamos un menú, listo, creamos el menú de navegación y adicional a eso estamos agregando, pues creamos el flujo de tickets. Es decir, creamos una opción donde tenemos los tickets y en esos tickets vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Tenemos una tabla donde la idea es que mostremos los tickets que tenemos disponibles. Esos son los tickets que tenemos en la base de datos. Tenemos un botón de más en el cual nos va a servir para agregar un nuevo ticket. ¿Listo? ¿Vieron ahí? Ahí ya lo tenemos. Obviamente pues nos falta pintar el formulario completo, que eso ya lo hacemos ahora. Listo, la idea es hacer las operaciones CRUD necesarias para pintar para generar los tickets. Recordemos que igual ya nosotros partimos desde una base de datos creada, ¿cierto? Nosotros creamos esta base de datos, que le pusimos tickets, la cual tiene 4 tablas. Aquí tenemos el diagrama. En el diagrama tenemos un ticket, el cual tiene un responsable, se le asigna un responsable, un usuario y el estado en el que está el ticket. Entonces, todas estas tablas que tenemos ¿cierto? Que de las cuales depende la ticket, son tablas maestro, ¿cierto? Son tablas maestras. Nosotros vamos a hacer aquí la más importante, que es la tabla de movimiento. Listo, y aquí vamos a ver diferentes conceptos, como lo son los view models, listo, cómo trabajar en una misma página con diferentes modelos. Listo, ahorita les explico bien a qué nos referimos con eso, pero entonces vamos a partir de esto. Nosotros ya habíamos creado en la carpeta models una clase llamada ticket, ¿cierto? En esta clase llamada ticket pues teníamos los datos que corresponden al ticket como tal. Eso, yo les había dicho que en algún lado hicimos un trabajo doble, ya sea generando esta clase ticket o generando la base de datos. ¿Por qué? Porque nosotros, como vamos a trabajar la conexión con base de datos, es a través de Entity Framework. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es Entity Framework? Es un ORM, ¿cierto? ¿Qué traduce ORM? Object Relational Mapper. ¿Listo? Un mapeador de objetos relacionales, que básicamente consiste en la base de datos, ¿cierto? Todas las tablas que nosotros tenemos en la base de datos, las mapeamos como clases de código C# para trabajarlas desde código, ¿listo? Y que sea mucho más fácil pues todo este manejo. Para el tema de Entity Framework nosotros contamos con 3 enfoques. Tenemos 3 prácticas en las cuales nosotros podemos trabajar Entity Framework. ¿Qué son cuáles? Son las siguientes. Tenemos la primera, que es Database First, es decir, nosotros creamos una base de datos y con esa base de datos generamos un modelo el cual importamos al proyecto. Listo, y en el proyecto trabajamos con ese modelo. Eso obviamente pues también nos genera las clases y nosotros las podemos crear ahí. Eso es muy útil pues cuando nosotros vamos a empezar a trabajar con proyectos que tienen bases de datos que ya están creadas, que ya existen, tienen muchas tablas. Hay otro enfoque que es el que vamos a utilizar ahora, que es el de Code First. ¿Listo? Es decir, primero el código. Y es básicamente que nosotros vamos a crear este tipo de clases. ¿Listo? Nosotros creamos este tipo de clases y a partir de estas clases nosotros generamos las bases de datos. Por decir, nosotros creamos esta clase ticket. En el momento en que nosotros relacionemos esto con la base de datos, él generaría una tabla llamada ticket que va a tener estos campos con estos tipos de datos. Listo, vamos a trabajar con esa, pero vamos a hacer un mix.
Como ya tenemos la base de datos, entonces no vamos a gastar tiempo pues borrando la base de datos y generándola con esto, sino que vamos a generar, vamos a partir del código de la base de datos, pero para que nos genere nada más las clases. Eso de ahí en adelante si nos toca a nosotros, si queremos una tabla nueva, si nos toca hacerla por código. ¿Listo? Y el tercer enfoque es un enfoque de Model First, eso que es el menos utilizado, y es básicamente desde aquí, desde el Visual Studio, nosotros en forma gráfica creamos como un diagrama así similar a este. Listo, y con base en eso se crean las clases y el modelo. Sí, todo eso hay que especificarlo. Eso no. Pues él está en capacidad, el framework está en capacidad de con esta información que tiene aquí te crea una tabla. ¿Qué pasa? Bueno, por decir aquí, el ID, para el ID él lo detecta como llave primaria automáticamente, ¿cierto? Pero por decir los strings, esto aquí es un string, pero en base de datos ¿cuánta longitud va a tener? Exactamente, tendría una longitud máxima. Para eso existen dos formas para nosotros mapear las propiedades en campos, que una es Data Annotation y otra es Fluent API, que es por donde nosotros especificamos exactamente los campos, qué características van a tener. Esto que ya lo vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, nosotros ya hicimos el trabajo de la base de datos, entonces no tiene sentido que generemos todas las clases de cero y ponernos a invertir un tiempo que tampoco es que tengamos. ¿Qué vamos a hacer? Esta clase ticket la voy a eliminar y voy a decirle que vamos a utilizar Entity Framework, listo, y no vamos a trabajar el primero que es Database First, sino que vamos a trabajar Code First, pero partiendo de una base de datos existente. El servidor es este de acá, es docente 5, el usuario también es docente 5 y la contraseña desarrollador 12345. Entonces, para agregar Entity Framework al proyecto, listo, aquí empezamos ya a hacer el código. Dentro de la carpeta Models lo vamos a agregar. Vamos a decirle, clic derecho, agregar nuevo elemento. En nuevo elemento vamos a seleccionar aquí en la parte de la izquierda la opción que dice Data. Y en Data vamos a seleccionar podemos hacerlo. Bueno, este no lo he utilizado, esto es un TT. No, vamos a utilizar Add Entity Data Model. ¿Listo? Y a este le voy a poner, vamos a ponerle, esto se llama tickets, el sistema de tickets, entonces le pongámosle tickets context. ¿Listo? Le voy a poner tickets context y le vamos a dar a agregar. En el agregar, entonces vea que él me dice qué tipo de enfoque va a utilizar para trabajar en Entity Framework. Un diseñador de base de datos, que es el primer enfoque, Database First. ¿Listo? Un segundo, que es Model First, con el modelo. Un tercero, que es Code First, partiendo de cero. O este que es Code First, desde una base de datos, que ese es el que vamos a utilizar, que es el que más se acomoda como estamos nosotros en este momento. Eso, le damos siguiente. Los que quieran de pronto saber cómo trabajamos Database First, ahí en el canal, pues ahí hay varios donde trabajamos con eso, esto para que lo miren, en el de MVC, ¿cierto? El de MVC 5, hay un proyecto de héroes que todo está hecho con este enfoque, del Database First, esto para los que quieran.
En este caso vamos a trabajarlo así, code first desde base de datos. Le damos siguiente y él aquí nos va a pedir el servidor de base de datos al cual nos vamos a conectar. Listo, ¿cuáles las conexiones que vamos a utilizar? Esta ninguna me sirve. Le damos aquí donde dice nueva conexión y ahí especificamos las credenciales del servidor. Listo, el servidor de acá, el que estamos utilizando, SQL-AC / listo, docente 5. Esto aquí obviamente si ustedes están trabajando en su equipo local, es sino que le pongan, ¿cierto? Pues le pongan las credenciales de ustedes y con autenticación de Windows o la que sea. En este caso, los servidores de aquí están con autenticación SQL, el usuario es desarrollador no, docente 5 y la contraseña es ¿cuál? Desarrollador 1, 2, 3, 4, 5. Esto recordemos que esto solo nos sirve aquí dentro de la red del CESDE, entonces en la casa les toca trabajar con el ambiente local o pegarse una base de datos pública. Eso, seleccionamos aquí esta lista desplegable y si pusimos los datos bien, él nos debe listar las bases de datos que hay en ese servidor. Si aquí no nos lo muestra es porque tanto el usuario o la contraseña están malos. Eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a buscar la base de datos que en el caso mío se llama tickets.jeb. Le damos aquí donde dice probar conexión, dice que se probó correctamente y le damos a aceptar. Él aquí me pregunta, listo, ya creaste la conexión a la base de datos. ¿La quiere guardar en la cadena de conexión, en el webconfig? Debemos decir que sí. Donde dice incluir datos confidenciales, también decimos que sí, pues le decimos que sí, porque si no nos tocaría pues ponerle la contraseña a nosotros manual. Esto dejémoslo así que sí incluya los datos. Importante, cuando ustedes estén trabajando en sus casas, si ustedes ponen autenticación de Windows, esta opción va a estar deshabilitada. Esto para que igual no se preocupen por eso. Aquí es el nombre de la cadena de conexión, cómo la va a nombrar en el webconfig. Dice que le va a poner tickets contest, esto que es el nombre que nosotros dijimos. Vamos a darle siguiente. Y él aquí nos dice que seleccionemos las tablas a las cuales nosotros les queremos generar el código. En este caso nos dice que tenemos 5 tablas, las 4 que nosotros creamos y la tabla sysdiagrams, que esta tabla se crea en el momento en que nosotros generamos el diagrama entidad-relación. Esa no la necesitamos. Entonces seleccionamos estado, responsable, ticket y usuario y le damos en finalizar. Entonces ya esperemos que él ahí lo que está haciendo es que está agregando Entity Framework al proyecto, como si nosotros lo hubiéramos generado por NuGet. Esto, véanlo acá, en referencias tenemos ya las librerías, ¿cierto? El paquete de Entity Framework y Entity Framework SQL Server. Importante, entonces vean aquí, dentro de la carpeta models, ¿qué pasó? ¿Qué se generó? Vean que por cada tabla él nos generó una clase en C#. Listo, vean acá, dentro de models nos generó una clase estado, una clase responsable, una clase ticket, una clase usuario y una clase tickets contest. Listo, esta clase es donde nosotros relacionamos cuáles son las tablas que va a tener en la base de datos, ¿cierto? ¿Cuáles de estas clases que nosotros tenemos nos van a representar tablas? Listo, vamos a ver aquí un par de cositas y vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es digamos que la desventaja de nosotros utilizar esto así por diseñador? Pues que lo generamos
a partir de una base de datos, que por decir la tabla ticket, vean acá, entonces vean cómo lo hace. Para ticket, ¿qué hizo? La tabla ticket, utilizando un data annotation, que así se llama esto, él está diciendo el nombre que va a tener esa tabla en la base de datos. Esa tabla, ¿cómo se va a llamar? Esa tabla se va a llamar ticket. ¿Listo? ¿Qué campos va a tener? Estos que están acá. Fecha de generación, ID estado, la descripción. Vean por decir acá lo que pasó. Como la descripción nosotros la tenemos como no nula, ¿cierto? Nosotros no permitimos nula en la descripción. Él la decoró con una etiqueta que es el required. ¿Listo? El requerido. Todas estas etiquetas, estas data annotations, nos van a servir para nosotros hacer las validaciones de los datos. Y entonces vea lo que dice. Las propiedades que nosotros nos define como virtuales son aquellas a las que nosotros vamos a tener llaves foráneas, con las que tenemos llaves foráneas. Por decir, nosotros tenemos aquí ID estado, ID usuario y ID responsable. Para cada uno de esos, ¿qué tenemos? Una propiedad virtual con la cual vamos a crear la relación. ¿Listo? Es una relación de muchos a uno, ¿cierto? Varios tiquetes van a tener solo pueden tener un estado, un responsable y un único usuario. Vamos a ver ahora las demás. Entonces, por decir, usuario, que es una tabla maestra. Entonces, la tabla se va a llamar usuario. El ID, y vean lo que hace con los nombres. Nombres, ¿cierto? Es de tipo string. Nosotros, como le habíamos especificado que tenía una longitud, el que la hizo le puso un string length para especificar que el máximo, que la longitud de este es de 50. Listo, longitud de 50, 50, 20 y todos estos son requeridos. Este análisis, esto lo pone él solo, esto lo podemos quitar. Eso que dice análisis, que son de las cosas pues que no me gusta de trabajarlo así, que agrega código pues que no siempre es tan necesario. Entonces vea, por decir aquí como allá en la tabla de ticket generó una propiedad de tipo ticket, de tipo usuario, listo, que es virtual. Aquí al revés, en la parte de usuario, ¿qué hizo? Generó una propiedad que es un listado de tickets, listo, generando la relación unos a muchos. Esta es la forma como se relacionan las tablas. Eso, él ahí nos generó el modelo. Como les digo, esto mismo nosotros lo hubiéramos podido hacer manual. Creamos la clase. El proceso para trabajarlo code first, ¿cuál es? Lo primero es crear las clases que va a tener, ¿cierto? Que nosotros vamos a representar en tablas y le ponemos los tipos de datos, qué longitud van a tener, todo ese tipo de cosas, cuál va a ser la llave primaria. Luego de eso, tenemos que crear esta clase que es la más importante de todas, que es el contest. Para nosotros conectarnos a una base de datos, ¿qué vamos a necesitar? Una clase cualquiera, puede llamarse como usted quiera. Lo único que necesitamos es que esa clase herede del objeto DBContest, de la clase DBContest. ¿Listo? Esa clase DBContest nosotros le tenemos que invocar un constructor. ¿Listo? Y en ese constructor, en el constructor de la clase que nosotros tenemos, debemos invocar el constructor de la clase de la cual estamos heredando. Eso, recuerden que para eso es el base. Con base nosotros invocamos el controlador, el constructor de la clase de la cual estamos heredando. En este caso estamos invocando el constructor y le estamos mandando el parámetro, una cadena que dice ticket contest, que en este parámetro que va el nombre de la cadena de conexión. ¿Esto qué pasa? Para nosotros conectarnos a la base de datos, nosotros en algún lado tenemos que tener
cuáles son las credenciales para conectarnos al servidor. Eso es decir, cuál es el servidor, cuál es el usuario, cuál es la contraseña. ¿Cuál es ese lugar donde se almacena eso? Muy sencillo, es este de acá, el archivo que se llama webconfig. Listo, en el archivo webconfig, si nosotros le damos doble clic, él ahí agregó, ¿cierto? Es un archivo, el archivo de configuración principal del sitio web. Él ahí nos agregó una sección que se llama Connections Strings. Eso lo debe haber hecho por allá abajo. Vieron aquí, al final. Al final generó una sección. No es importante en qué parte esté las cadenas de conexión. Listo, siempre y cuando estén a la raíz, a nivel de la raíz de configuración. Puede estar al principio, puede estar al final. En este caso está al final, no importa, dejémoslas ahí. Esa cadena de conexión que tiene va a tener dos valores específicos, bueno, tres propiedades muy importantes. ¿Cuáles son? El primero, el nombre de esa cadena de conexión. Listo, vea que esta cadena de conexión, ¿cómo se llama? Tickets Contest. ¿Qué tienen que notar ustedes? Que acá, vea que cuando nosotros creamos este contexto, ¿qué le estamos diciendo? El nombre de la cadena de conexión que va a utilizar. Este nombre que tenemos acá debe coincidir exactamente con este que tenemos acá. Listo, si no coinciden, él no va a ser capaz de conectarse nunca a la base de datos, para que lo tengamos en cuenta. Luego en esta cadena de conexión, luego el nombre, ponemos como tal el connection string. Que el connection string es ¿qué? ¿Cierto? Es como dice el nombre, ¿cierto? La cadena de conexión, donde nosotros especificamos el data source. El data source es ¿qué? El servidor. ¿Listo? SQL 205. Initial catalog. ¿Qué es el initial catalog? El nombre de la base de datos. ¿Cómo se llama la base de datos? Tickets JDB. Son temas de seguridad, persistent info security, true. Y ya nos dice user ID. Que aquí hice un daño. User ID, el usuario, ¿cuál es? Password, obviamente, ¿cuál es el password? Listo, y eso ya lo pone él ahí por defecto. Y dice que estamos utilizando Entity Framework. Listo, esto no cambia. Lo único que cambia, por decir, entre ustedes, pues si se lo llevan para la casa, obviamente, ¿qué tienen que cambiar? El nombre del servidor, el nombre de la base de datos y su usuario y su contraseña. Listo, eso es lo que cambia. Y aquí le especificamos la librería que estamos utilizando para conectarnos al SQL. Listo, system.data SQL client. Lo que más nos interesa son las credenciales como tal. Listo, entonces es importante. Tickets Contest. Ahora, en esta clase que nosotros creamos, como les dije, puede llamarse como quieran. Por cada clase que nosotros queramos trabajar como si fuera una tabla, ¿cierto? Que queremos generar una tabla, debemos crear una propiedad. Y esa propiedad, ¿cómo se va a llamar? O bueno, ¿cómo se va a llamar? No. ¿De qué tipo debe ser? Debe ser del tipo DBSet. ¿Listo? Un tipo DBSet, y entre los símbolos de menor y mayor es la clase que queremos representar como una tabla. ¿Listo? En este caso una tabla estado, una tabla responsable, una tabla ticket y una tabla usuario. Como esto es un listado, ¿cierto? Les voy a poner aquí valores, le voy a poner en plural, estado, responsables, tickets, usuarios, y eso es lo que, digamos que esto es lo que más nos interesa. Ya por acá, esto tiene un método que se llama el onCreate, el onModelCreating, que este método se ejecuta pues, para cuando nosotros estamos generando el modelo. Aquí es donde, por decir, vea que aquí estamos definiendo las relaciones. Eso lo hizo él automáticamente.
Él nos está diciendo, vea, la entidad estado tiene una relación de muchos con el ticket, con ticket. ¿Listo? Es obligatorio tener un estado, ¿cierto? Y tiene una foreign key con ID estado. Y si va a eliminar en cascada. Esto aquí lo tenemos en false. Esto ahí ya lo genera pues el automático. De hecho esto no lo generaríamos nosotros si lo hiciéramos manual. Entonces ya qué vamos a hacer, vamos a ver entonces ya cómo conectarnos a la base de datos. Van a ver que es muy sencillo. Cuando nosotros queramos conectarnos a la base de datos, lo único que tenemos que hacer es instanciar un objeto de tipo ticketsContent. Con eso ya podemos acceder a la base de datos. ¿Esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer la primera prueba. Nosotros en esta base de datos tenemos, vamos a ver la tabla de tickets, select asterisco from tickets. Esto tenemos un ticket. ¿Cómo vamos a consultar nosotros ese ticket? Muy sencillo. En el controlador vamos a hacer lo siguiente. Using, vamos a decirle a este, ¿cómo dijimos que se iba a llamar la base de datos o el contexto? ticketsContent. Listo, entonces le decimos, vamos a crear ticketsContent. A esta la variable le vamos a poner contexto, contest, y como les decía, vamos a crear la instancia new ticketsContent. Nosotros también lo podríamos hacer de esta forma, ¿cierto? Declarando la variable normal. ticketsContent igual a esto. ¿Para qué lo pongo dentro del using? Digamos que eso es por temas de buenas prácticas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros utilizamos el using, en el momento en que él llega a esta llave final, él libera el recurso. ¿Listo? Entonces, si estamos trabajando con base de datos, él cierra la conexión a la base de datos. Entonces, es bueno pues hacerlo así, para no tenerlo que hacer nosotros manual. Y ya para nosotros acceder a la información de una tabla, es simplemente que accedamos a la propiedad del contexto que nos representa esa tabla. ¿Listo? Entonces queremos acceder a la información de ¿qué? De los tickets. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar listado. Y ya esto lo vamos a hacer utilizando LINQ. Entonces el contexto, entonces le decimos contest punto, y vea que cuando le damos punto, él tiene varias propiedades, pero entre esas propiedades tienen las tablas que nosotros creamos, ¿cierto? Que nosotros tenemos en la base de datos. Aquí, ¿cuál necesitamos? Tickets. La tabla tickets, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertirla a un listado, punto to list. Eso, entonces vea que así, de esta forma nosotros estamos consultando toda la información que tiene la tabla de tickets. Eso vea que en ningún momento estamos haciendo la consulta select asterisco from tickets. Esto así como haríamos por decir en Android o como hacemos en PHP. Eso, sino que todo es a través de objetos. Yo tengo este objeto que internamente está mapeado con mi tabla, entonces yo puedo traer toda la información de mi tabla, en este caso de tickets. Yo tengo la información, ¿cierto? Y esa información que hago, se la estoy enviando a la vista. Eso es lo que ya vimos, igual como hemos hecho siempre. Esta información la convierto en un listado y ese listado se lo enviamos a la vista. Esto, return view. Como se lo estamos enviando a la vista,
¿Qué tenemos que hacer? En la vista debemos decirle que estamos trabajando con un modelo que va, ¿cuál va a ser el modelo de la vista? Sí. ¿Qué le estamos mandando a nosotros? El listado de tickets, ¿cierto? Importante eso. El objeto que nosotros le mandemos aquí, que en el tipo de objeto, en este caso un listado de etiquetes, es el mismo que nosotros tenemos que bindear con la vista. En este caso la vista se llama ticket index. ¿Qué hacemos ahí? Entonces le decimos arroba model, ya dijimos que vamos a trabajar con un listado de tickets. Recuerden que aquí le vamos a dar gestión, el nombre del proyecto, a ver si me sale, va a cerrar, lo vuelvo a abrir, gestión tickets. ¿En dónde está esa clase? En models.ticket. Listo, recordemos que aquí pues nosotros podemos simplificar este namespace tan largo. Para hacerlo, ¿cómo? ¿Cierto? En el web config de la carpeta views simplemente voy a agregar este using. Vengo acá, le damos web config. De hecho aquí ya está. Nosotros ya lo habíamos agregado. Entonces quiere decir que si yo le pongo ticket solo, él me lo debe reconocer. Ajá, ahí está. Eso ya habíamos generado eso ahí la clase pasada. Aquí ya le estamos diciendo que esta vista va a trabajar con un listado de tickets. Ya nosotros, ¿qué hacemos? Pintamos esos tickets. Esto, ya en esta tabla ya teníamos el encabezado. ¿Qué nos faltaba? Pintar la información. Y eso lo vamos a hacer de forma muy sencilla. El tbody. Esto sobra. Y vamos a hacer lo de siempre. Un for each en el cual vamos a pintar, ¿cierto? Una fila por cada ticket que yo tenga en ese listado, vamos a pintar una fila con esa información. En este caso, ¿cierto? Eso está en donde, en el modelo. El modelo, le voy a decir aquí ticket, igual lo podríamos haber dejado ítem. Y ya lo único que hacemos es, voy a ponerle a este arroba ticket punto entonces aquí arroba ticket punto, ese es el número del ticket que viene siendo el ID, ticket.id. Aquí tenemos, aquí va la fecha, el campo se llama es fecha de generación, tenemos el estado, el usuario y el responsable. ¿Qué pasa? Recordemos que nosotros en ticket tenemos es ID estado, ID usuario y ID responsable. Listo, entonces ya con eso va lo que vamos a hacer. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver el resultado. Listo, entonces vamos a ver. Tenemos que cargue.
ticket index, a ver si validemos que tengamos red, sí, ahí está bien. Vamos a ver si está saliendo algún error no ha salido, lo hace la primera vez, esperando a localhost, vamos validando aquí, tenemos en el controlador de tickets, estamos invocando el contest, listado y retornamos. ¿Listo? Ustedes van ahí. ¿Qué hicimos? Ya nos está mostrando la información. El ticket 1, ¿cierto? La fecha que fue el 12, el 10, estado 1, usuario 1, responsable 2. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? No. Digamos que estos datos, los IDs de las llaves foráneas no nos dicen mucho, ¿cierto? Aquí que debiéramos tener el estado, el nombre del estado, el nombre del usuario que lo asignó y el nombre del responsable, no los IDs. Nosotros aquí tenemos una ventaja y es que como nosotros estamos trabajando modelos relacionales, ¿cierto? Es decir, tenemos tablas que están relacionadas, nosotros con Entity Framework podemos acceder a esas entidades que están relacionadas. Esto quiere decir que si ustedes ven acá, ¿verdad? Que por decir aquí en el estado, tenemos el ticket, ¿cierto? Yo le doy punto, vea las propiedades que me salen, el ID del estado, ¿cierto? El que teníamos. Pero adicional a eso, también tenemos acceso a la propiedad estado. Recuerden que cuando vimos la clase teníamos 3 propiedades, un objeto de tipo estado, uno de tipo responsable y uno de tipo usuario. Es por eso, para nosotros poder acceder a él. Entonces yo puedo acceder desde ticket, voy a acceder al objeto estado, es decir, a la tabla de estado, y de esa tabla quiero mostrar ¿qué? El nombre. ¿Listo? Y así mismo podemos hacer con los demás. De la fecha, bueno, esto es el estado, esto es el usuario. Del objeto usuario quiero mostrar los nombres. Y de responsable quiero mostrar también los nombres. Listo, vea que todo directamente ahí. Vamos a ejecutarlo para que veamos a ver si nos funciona. Esto esperemos que cargue y vemos a ver qué nos sale. Esto está muy lento para cargar la primera vez. Esperando localhost. Listo, entonces vea, aquí ya nos muestra el primer problema. Él me dice, vea, yo no puedo acceder a ese objeto. Listo, al objeto estado. ¿Por qué? Porque ya la conexión o el objeto está liberado. Listo, ya tenemos el dispose. ¿Por qué tenemos un objeto al que le hicimos dispose? Por esto que estamos utilizando, por el using. Como nosotros, recuerden lo que les dije, como nosotros hicimos el using acá, ¿cierto? En el momento en que él retornó a la vista, ese objeto se liberó. Entonces él ya no es capaz de obtener eso. Entonces, para que podamos manejarlo así, vamos a crear aquí de forma global este contexto. Vamos a pasarlo aquí para la clase y vamos a declararlo de forma privada para que solo tengamos acceso a los de aquí, y voy a quitar el using. Va a los cambios que voy a hacer. Hace punto y coma. Tenemos el listado, ¿cierto? Ya no lo voy a convertir a un toList, sino que lo voy a devolver tal cual viene de la base de datos. Un listado que es un dbset. Y aquí en el controlador, ven, en la vista,
Ya no lo voy a manejar listado, como un listado, sino que le voy a decir que va a ser un enumerable. ¿Listo? Que es una interfaz para trabajar con colecciones. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que yo le diga que sea un enumerable? Que yo desde el controlador le puedo enviar dbsets, le puedo enviar listados, lo que quiera, y él me los va a recibir. Porque todos esos tipos de objetos están implementando esa interfaz. ¿Listo? Entonces solo hice ese cambio. Vamos a volver a hacer la prueba. Listo, esperemos aquí que ejecute, a ver si nos sale otro error, o si por el contrario pues ya nos funciona. Aquí que termine, está algo lento hoy. Listo, ¿vieron ahí? Entonces, ahora sí, ya nos cargó el ticket 1, pero ya nos está diciendo el estado es abierto, el usuario es Carlos y el responsable es Ana. Listo, nos ve ahí la potencia de esto. Y importante, esto viene de base de datos. Listo, en ningún momento estamos quemando valores ni nada. Vamos a hacer la prueba. Aquí a la tabla ticket vamos a insertarle otro. Esto va a decirle que le generamos un ticket el día de hoy, 2018-1102. Fecha hora no le va a poner. El ID del estado es 2, ¿cierto? Aunque debería empezar en 1, pero bueno, no importa. Error, imprimiendo. El responsable es el 1. Y le damos, dice que el conflicto ha aparecido en usuario. Según esto solo hay un usuario. Entonces usuario 1, ahí está. Entonces vea, lo insertamos en la tabla, ¿cierto? Y ya simplemente dándole F5 ya se refresca la información. Eso, ya en este momento tenemos la aplicación conectada a la base de datos. Eso, y vea que nosotros, si bien en las tablas manejamos, son puros IDs, ya que a nivel de aplicación, pues obviamente debemos mostrar cosas más amigables. Eso, en este caso, abierto, en gestión, Carlos, tal. Vamos a agregarle a esto una nueva columna para que finalicemos esta vista. Una columna que se va a llamar acciones. Eso lo podemos poner aquí a la izquierda o a la derecha, como quiera. Y en esta columna de acciones, bueno, aquí hay que hacer un cambio. Estos son TDs. Aquí en esta fila voy a tener varios A. Uno va a ser actualizar, otro va a ser eliminar, y pongámosle otro que sea ver detalle o simplemente ver. Eso para ver cuál es la gestión que se le ha hecho y todo eso. Ya simplemente actualizamos y ahí está. Esto tenemos la tabla con unos links aquí, que para esto vamos a utilizar pues unos iconos para no ocupar tanto espacio. Pero entonces ya aquí ya tenemos este listado que viene desde la base de datos. Ya que con qué vamos a seguir, vamos a seguir con las demás operaciones del CRUD. Esto vamos a hacer el insertar, vamos a hacer el eliminar y vamos a hacer el actualizar.